Muy buenas noches, gracias por su sintonía a Debate. Les saluda Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en el estudio al doctor Carlos Carcacho, experto en criminología, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Muy bien, y también vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, doctor, lamentablemente vivimos un miércoles negro, al menos 20 personas fallecidas contabilizadas por las autoridades, 21 personas el día de ayer, también 11 personas contabilizadas oficialmente por las autoridades. Números muy altos en un repunte de una escalada de violencia en nuestro país. Primero, su reacción ante esta situación y a qué considera pues, que se debe este factor. Bueno, hay que decir que estos repuntes de violencia aparecen, ¿verdad?, con alguna frecuencia, casi con un patrón cíclico, durante periodos más largos de tiempo. Específicamente, ¿verdad?, en lo que llevamos, digamos, del gobierno actual, este podría considerarse el cuarto o quinto que ocurre. Ahora, ¿a qué se puede deber? Pues en ocasiones anteriores siempre se ha atribuido a alguna acción de los grupos pandilleriles para presionar al gobierno en la concesión de algunas cosas o en el cumplimiento de algún tipo de trato que pudieran tener con relación a algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, lastimosamente vivimos en un país en donde este tipo de eventos son como esperados y entonces ya uno pues no se sorprende, ¿verdad? Aunque sí causa estupor la frialdad con la que, digamos, ocurran las muertes de tantas personas. Y sobre todo la incertidumbre de personas que salen de su casa y dicen, bueno, estos asesinatos pueden ocurrir al azar, son entre las pandillas que se matan a algún comerciante producto de la extorsión, o quiénes son las víctimas en estas olas de violencia que se generan. Según lo que se ha podido ver de la información en los distintos medios, pues tanto las ubicaciones, ¿verdad?, como los perfiles de las víctimas en su mayoría parecen corresponder a personas vinculadas a pandillas, ¿verdad? O ya sea directamente por ser miembros o por algún tipo de asociación con ellos. Ahora, muchas personas han circulado información en redes sociales de algunos negocios que dicen, miren, nosotros vamos a cerrar este día a tal hora para evitar por seguridad a nuestros empleados o nuestros clientes, y empiezan a manejarse algunos protocolos de prevención de algunas personas en oficinas, sobre todo que van o están cerca de lugares donde podrían haber ocurrido este tipo de hechos de violencia. Bueno, quizás lo que ha causado más preocupación a la población en general es la filtración de algunos blogs, de algunas imágenes en redes sociales, ¿verdad?, en donde se habla de una apertura de válvulas, ¿verdad? Y pues la verdad de que no se sabe hasta qué punto eso pueda ser verídico, ¿verdad? Pero si lo fuera, definitivamente todos, digamos, estamos en mayor o en menor grado expuestos al riesgo de que ocurra algo, ¿verdad?, contra nuestra integridad física. Así que
en general la gente lo que debería hacer es tomar precauciones todo el tiempo, ¿verdad? Y quizás en situaciones de estas de aparente emergencia, pues extremarlas un poquito, ¿verdad? Sí, no se trata de caer en pánico y decir no vamos a salir, no vamos a trabajar, no hay que abrir negocios. No se trata de eso. Incluso se maneja información que es falsa en redes sociales. Decía, hay toque de queda o habrá toque de queda en este o en otro lugar, lo cual es falso y genera, no sirve de nada y lo que hacen es meter en la cabeza de la gente mayor psicosis de lo que realmente es muy preocupante que está ocurriendo, doctor. Mire, lastimosamente el gobierno pues no comunica a la población los detalles de la situación, ¿no? Entonces, uno esperaría algún tipo de información del gobierno por la vía de un canal oficial, ¿verdad? Porque cualquier información que se filtra por las redes sociales pues puede ser información falsa, ¿verdad? Como lo dice. El problema es que ahora no se sabe y no todos estamos capacitados para poder distinguir entre lo que sería un comunicado sobre algo que en realidad está ocurriendo o algo que simplemente es producto de una fantasía que alguien pudo haber inventado, ¿verdad? Ahora, según la estadística del 1 de enero al 31 de octubre, se registraba un promedio de 3 homicidios por día. Más o menos esa es la tendencia, 3.5 a veces en algunos momentos, pero no se había tenido un caso, por ejemplo, 20 homicidios o 21 homicidios por día. O sea, esto es algo anormal o atípico, como usted lo mencionaba hace un momento también, algo que no tiene un patrón, sino que podría tratarse de una orden de asesinatos. Sí, quizás habría que mencionar, ¿verdad?, de que considerando, digamos, los 850 y tantos días que han transcurrido desde la entrada de este gobierno, los homicidios, el número de homicidios por día ha variado en más menos 5, ¿verdad? Y cualquier día en el que ocurrieran más de 9 homicidios lo podría considerar uno como un día atípico, ¿verdad? Y de esos han ocurrido varios. Lo que pasa que ha sido un día y al día siguiente, digamos, el número de homicidios ha vuelto a esa tendencia que usted está mencionando. Pero quizás lo que llama más la atención es que estos números atípicos de homicidios y las fechas en que ellos ocurren, pues guardan alguna relación, ¿verdad? Guardan alguna relación. Ahora el problema estriba en poder distinguir entre un aumento en homicidios debido a un aumento en conflictos, digamos, entre particulares, y lo que sí es un aumento que pues todo el mundo está atribuyendo a los grupos pandilleriles, ¿verdad? Entonces, más o menos ese promedio del que usted habla, 3, es el que yo siempre he dicho que corresponde a la tasa natural de homicidios de El Salvador, ¿verdad? 3, que corresponde, digamos, principalmente a eventos que involucran personas conocidas entre sí, ¿verdad? Súmele otros 3 por violencia homicidio, doméstica, violencia social, asalto. digamos. Y ya cuando pase de 6, ¿verdad? De 6 en adelante, entonces ya uno podría decir, mire, esto es atribuible, digamos, al accionar de los grupos pandilleriles, ¿verdad? Mire, el presidente de la República, a través de redes sociales, porque hasta ahorita no ha habido una conferencia oficial como tal al respecto de esta situación, pues escribió y dijo, fuerzas oscuras están trabajando para volver al pasado. Eso fue la primera parte del mensaje, un mensaje un poco extenso que el presidente escribió el día que se registró ese repunte. ¿A qué podría referirse el presidente con esto?
Pues no tengo ni la menor idea, pero yo creo de que debemos ser muy prudentes todos los ciudadanos y en particular aquellos que están en posiciones de poder, ¿verdad? En tratar de sacar estos eventos de la esfera política y del ambiente político. En el momento que nosotros mezclamos la política con lo que está ocurriendo, entonces, pues, vamos a tender a distorsionar la realidad. Yo creo que aquí la postura debe ser que la policía, la fiscalía van a investigar estos eventos y que le van a proporcionar a la información correcta a la población. Para mí ese debería ser el enfoque, ¿verdad? O sea, querer volver al pasado, pues para nosotros el pasado significa el año 2015, ¿no? Que es el año en que tuvimos la tasa de homicidio más alta, derivado precisamente de una política del gobierno de Sánchez Serén de enfrentar directamente a las pandillas. Y eso pues se sabe ya que desató esa escalada de violencia. Pasado ese periodo, pues todavía en 2016 tuvimos una tasa alta de homicidios. Ya desde agosto de 2016 que empiezan a implementar el plan El Salvador Seguro, se comienza a observar la caída, digamos, en el número de homicidios. Y ya se decía que allá por octubre del año 2016 hubo algún tipo de acercamiento entre el gobierno de la época y las pandillas, precisamente para negociar, ¿verdad?, una reducción. Eso está publicado en un estudio de Crisis Group, ¿verdad? ¿O un acercamiento o una tregua? Pues llamémosle, Crisis Group lo califica como la segunda tregua, ¿verdad? Yo prefiero hablar de acercamiento, ¿verdad? Porque no creo, pues una negociación no es bien vista por la población, eso está demostrado. Entonces, sí. Pero también es imposible que un gobierno pueda manejar la situación de seguridad en El Salvador sin no tener contacto con las pandillas. Una situación bastante complicada. Muy bien, vamos a tener que hacer una pausa, doctor, y al regresar vamos a hablar de la otra parte de lo que dijo el presidente de la República. Anunció nuevas acciones para contener la ola criminal en el país, sin dar mayores detalles, más lo que hemos visto, el despliegue de fuerzas militares y policiales en los territorios. Así que vamos a analizar este tema al regresar de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Doctor, decíamos también en la segunda parte del mensaje del presidente a través de las redes sociales, decía nuevas acciones para contener la escalada de violencia. Se incrementaron los operativos tanto de la policía como los efectivos militares. Se efectuaron algunas capturas y operativos específicos en las zonas, decía el presidente, donde se registraron los homicidios. ¿Cómo ve esas acciones? Bueno, esa es la reacción natural que uno esperaría del gobierno, ¿verdad? Ahora, uno esperaría que con todo lo que se ha dicho que hay alrededor del Plan Control Territorial y que iba a haber una enorme inversión en infraestructura y en tecnología, ¿verdad?, para apoyar el control y la investigación del delito. Uno esperaría, decía, de que este tipo de eventos se puedan prevenir. O sea, que se conozca por fuentes de inteligencia, ¿verdad?, con anterioridad de que esto puede ocurrir y tomar las medidas correctas precisamente pertinentes para evitar que esto pase. Pero no podemos seguir con este enfoque reactivo, que es lo que hemos tenido todo el tiempo. Exactamente lo mismo hicieron los gobiernos del pasado. Y existe literatura que demuestra, ¿verdad?, de que al aumentar la violencia en contra de organizaciones como estas, también ellas tienden a reproducirse y a crecer más rápido. Y esto va a generar más presión sobre las extorsiones, lo que a su vez va a generar más violencia contra, en este caso, quienes conducen negocios en los territorios, pero también va a mandar el mensaje de que es rentable pertenecer a estas organizaciones.
Y esto va a volver otra vez a generar más homicidios. Entonces lo que tenemos es más homicidios, más pandilleros, necesidad de más extorsiones, crecimiento de estos grupos, ¿verdad? Entonces es la de no parar. Y lo que se necesita es cerrar ese ciclo, tratar de cortarle a ese ciclo, digamos, de crecimiento. Hay que cortarle las fibras, digamos, por algún lado, ¿no? Algunos dicen es por el lado del financiamiento, es del lado del dinero, aseguran algunos que se puede llegar. Otros aseguran que, como usted decía, la política de reacción a los hechos no se puede controlar si es que realmente las autoridades no tienen el control en los territorios, que es parte del objetivo principal y medular del plan control territorial, por eso se llama así. Pero actualmente tienen el control, ¿tiene el gobierno o el Estado el control de los territorios? Pues yo carezco de información como para dar una respuesta, digamos, precisa, pero le voy a dar voy a hablar sobre mi impresión. Mi impresión es que en general quienes siguen teniendo control sobre los territorios son las pandillas, ¿verdad? Y por pláticas con algunos elementos, digamos, de las fuerzas de seguridad, se sabe que la policía, los policías, los agentes reciben instrucciones de que cuando entran a un lugar controlado por las pandillas, pues eviten al máximo cualquier situación que puede llevar a un enfrentamiento, ¿no? Entonces, digamos de que lo que se está dando es una terciarización, si quiere usted, del control del territorio, ¿no? Parece que el gobierno está entrando, aparentemente, con programas, digamos, de desarrollo social y de desarrollo local en estas comunidades. Entonces, esto pone al país en una situación bastante comprometida, ¿no? Porque es como aquel malabarista que está en el circo, ¿no? Y entonces, yo no sé, acuerdo si es explícito o implícito, es un acuerdo que está en una situación que lo hace vulnerable a cualquier error de una o ambas partes. Y al final, quien sale perjudicado, pues, es el ciudadano promedio. Sale perjudicado porque vive una vida más llena de temor, que le puede afectar en el desarrollo de sus actividades o incluso la posibilidad alta que tienen muchos ciudadanos que están en estos lugares de ser víctimas de homicidios, sobre todo las niñas y las jóvenes, de delitos sexuales, verse involucrados en consumo y distribución de droga, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de comenzar a formar parte de toda esta gama de actividades de las cuales, entre comillas, sobrevive la pandilla, ¿no? Ahora, pero ¿qué tan difícil es controlar la actividad de estos grupos, por ejemplo, a través de programas? ¿Verdad? Como usted decía, la extorsión se ha mantenido en el país. Son miles de dólares, solo el sector transporte, las cantidades que reporta que pagan en concepto de renta, y venir y decirles, vaya, miren, ya no extorsionen, les vamos a poner unas panaderías, les vamos a poner unos talleres, dedíquense a esto y ya no obtengan ese dinero. ¿Qué tanto puede llegar a una pandilla decir, ok, vamos a aceptar y se van a dedicar a ese tipo de negocio rubro ilícito y dejar la actividad ilícita? ¿Es por esa vía que se puede lograr? Mire, es difícil. Y quizá, pues gracias a Dios que yo no estoy en el gobierno, ¿no? Para tener que dar respuesta a esa pregunta. Pero definitivamente lo que estamos enfrentando ahora, también algo que yo he dicho en el pasado, ¿verdad? Es las consecuencias de haber dejado que un fenómeno como las pandillas creciera, se estableciera en distintos territorios, casi de manera descontrolada, y verdad, pues que también, sobre todo a partir de este evento de la tregua del 2012,
que se dieran las condiciones para que ellos también comenzaran a evolucionar hacia formas de organizaciones criminales más complejas, ¿verdad? Y hoy, en este 2021, pues nosotros no sabemos, por ejemplo, cuál es la relación que estos grupos pandilleriles, o al menos algunas de las clicas de la MS o de las tribus de la 18, pudieran estar teniendo, digamos, con los carteles de droga y otras organizaciones criminales internacionales, ¿verdad? Entonces, es un monstruo que lo hemos dejado crecer tanto y hoy estamos pagando las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, es como en algún tiempo en el pasado yo usaba la analogía de un tumor, ¿verdad? Un tumor que hace metástasis. Y eso es lo que tenemos ahora. Yo creo que cualquier gobierno de cualquier orientación ideológica se va a ver en la necesidad de enfrentar directamente a estos grupos o de entrar en algún tipo de acuerdo con ellos. Ahora hay algunos que dicen que las dimensiones y las características que tienen ya las pandillas rebasa la capacidad del gobierno, de cualquier gobierno, como mencionábamos, y se hace indispensable involucrar a otros actores de la sociedad para tratar de abordar, incluso la comunidad internacional, para tratar de abordar esta problemática que es muy compleja y muy difícil solo para un periodo de gobierno encontrar una solución completa. Bueno, usted lo ha dicho, se requiere un plan de largo plazo y para esto hay que sacar la política partidaria y la política y digamos el aspecto ideológico de la política, hay que sacarlo de la escena. Aquí necesitamos un enfoque de políticas públicas en el que como sociedad nos pongamos de acuerdo de qué es lo que queremos alcanzar y cómo lo vamos a alcanzar, de manera que cualquier gobierno que llegara durante los próximos 20, 25 años, ¿verdad?, pudiera tener un camino trazado, siempre que todos estos caminos de políticas públicas deben tener alguna holgura, ¿verdad?, razonable para que le permita a cada gobierno pues inyectar su toque particular, ¿verdad? Pero en general las grandes líneas deberían respetarse. Pero vea usted lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos, yo no conozco muy bien acerca del plan mano dura del presidente Francisco Flores. Me da la impresión a mí, y me resisto a creer lo contrario, de que ahí había alguna intención de dejar algo para el largo plazo, ¿verdad? Pero luego viene después el siguiente gobierno y entra con el plan super mano dura y con la mano amiga. De ahí entra el siguiente y así cada gobierno, ¿verdad? Lo mismo pasa en seguridad pública, lo mismo pasa en educación, lo mismo pasa en salud, aun cuando son gobiernos de un mismo partido. Sí. Entonces, esa falta de continuidad, ¿verdad?, es la que prácticamente nos deja a la merced de respuestas gubernamentales que de alguna manera lo que están tratando es de resolver el problema de qué va a pasar en la elección siguiente. Uno quisiera creer que, por ejemplo, el actual gobierno está haciendo todo dentro de sus capacidades para resolver por lo menos el problema de crecimiento de las pandillas. Ya ese sería una gran ganancia. Es decir, y aquí, ¿verdad?, el gobierno tiene que oír a los expertos, ¿verdad? Tiene que escuchar criminólogos, sociólogos especializados en la temática de violencia, tiene que escuchar antropólogos, tiene que escuchar economistas. Los economistas tenemos mucho que aportar en esto también, ¿verdad? Entonces, hay equipos
formar equipos multidisciplinarios. Sí. Y no estar en ese enfoque de que todo lo vamos a resolver con una ley, con una ley, con una ley. Y es un ensayo y error, ¿verdad? Porque tenemos probablemente leyes muy duras, pero la posibilidad de que alguien sea sujeto de aplicación de esa ley es muy pequeña, y entonces no tiene ningún efecto disuasivo. Muy bien. Doctor, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar. Hay más aristas sobre este tema que abordar en la entrevista. Por favor, acompáñenos. Muy bien. Doctor, estábamos hablando, todavía no se ha conocido alguna declaración o reacción de funcionarios del área de seguridad o del mismo presidente, pues concreta en las acciones que a través de las redes sociales pues decía que iban a ser anunciadas o que iban a empezar a implementar, más allá del aumento, eso sí es notable, de los patrullajes en zonas donde ocurrieron pues estos homicidios. Incluso el día de ayer también 11 personas fueron asesinadas. Y las autoridades pues se mantienen dando seguimiento a este tema. En otros momentos pues se ha conocido que el presidente, se han dado estos brotes, ha ordenado endurecer las medidas en los centros penitenciarios donde estarían los cabecillas de estas pandillas. Hay medidas de encierro, medidas un poco más drásticas contra ellos porque aseguran que de ahí pues viene la orden para generarse los homicidios en las calles. Bueno, es cuestionable la efectividad, digamos, de este tipo de medidas, ¿no? O de acciones, digamos. Endurecer las condiciones en las cárceles puede operar como una moneda de cambio dependiendo del estatus del detenido, en este caso de los pandilleros, dentro de la organización. Entonces, se sabe también, ¿verdad?, que una de las lecciones obtenidas de la tregua del 2012 fue que las pandillas montaron una estructura de liderazgo paralelo, que se conoce como la federación, ¿verdad?, que es la que prácticamente toma las decisiones que emanan de la RANFLA, que es que digamos que son los liderazgos que están en las prisiones. Y yo no sé si esto es ficción o es verdad, pero documentado en reportes pues, y artículos que tienen prestigio. Y la estructura de esta federación es la de aquellos pandilleros que han sobresalido más por su habilidad, digamos, en generar violencia, ¿verdad? Y también personas que han estado en prisión. Entonces, esta realmente es la que controla, ¿no? Entonces hay ya, digamos, el palabrero, según esto, todavía tenía contacto con la RANFLA, pero ahora el contacto se está haciendo a través de esto que le llamaron ellos la federación. También la federación es la que maneja las finanzas de las pandillas. Entonces, digamos, ir a tomar medidas drásticas contra aquellos que están en el penal tiene un efecto neutro. Ahora, una de las cosas que uno no debería de dejar de considerar es que cualquier acción que tome el gobierno de alguna manera, ¿verdad?, debe perseguir como propósito, cuando menos, neutralizar a estos grupos. Y eso implica debilitar, digamos, toda su estructura organizacional, todo su sistema que tienen ellos para el establecimiento del liderazgo, afectar las comunicaciones entre ellos, ¿verdad? Que me imagino que son las cosas que hacen, ¿verdad?, las personas que, pues, ya sea del Ministerio de Defensa o de la policía, que están en esas áreas de inteligencia, ¿verdad? Entonces, porque de alguna manera el gobierno tiene que hacer eso.
Y yo me imagino que por el otro lado la pandilla sabe que el gobierno lo va a hacer. Claro. Y ya tiene, creo yo, los suficientes recursos como para también montar sus estructuras paralelas, ¿verdad? De inteligencia y se habla de que hay comunidades donde ellos tienen sistemas de cámaras de seguridad, ¿verdad? Entonces, pero es complicado, ¿verdad? Sí. Es complicado. No creo yo de que afectar allí sea el problema. Eso tiene el otro agravante, y es que realmente a quien afecta es a los familiares de los pandilleros, fundamentalmente. Y estos están en la comunidad. Entonces, eso puede crear un resentimiento de las personas contra el gobierno, lo que, digamos, les da incentivos para apoyar cualquier grupo, como en este caso de las clicas que pudieran estar operando, que afectan, digamos, negativamente al gobierno, ¿no? O sea, es complicado esto. Doctor, ser joven en El Salvador realmente todavía continúa siendo un riesgo. Solo el hecho de ser un joven, la movilidad entre territorios. Hemos visto jóvenes que de repente van a dejar algún compañero de trabajo, alguna novia, algún lugar y les piden el documento. Ven que aunque no sea miembro de estructuras, pero por el hecho de vivir, les han asesinado. Es complicado. Sí, esa es una realidad triste, ¿verdad? No solo en El Salvador, en todo el mundo, pues el grupo, digamos, que tiene las tasas más altas de homicidios, de lesiones, de asaltos, digamos, ¿verdad? Pues son los grupos etarios de los jóvenes que tienden a tener una vida social muy activa, desarrollar muchas de sus actividades en espacios públicos, ¿verdad? Y se exponen en mayor grado que otros grupos etarios a la posibilidad de entrar en contacto con alguien que desee afectarlo, ¿verdad? Mucha de la migración que vemos de jóvenes o personas de las comunidades, este fenómeno de la migración, está también influido en muchos casos por las amenazas de las pandillas en las personas, aparte del tema económico, pues que obviamente golpea también, ¿verdad? Fíjese que sí y no, ¿verdad? O sea, por lo menos algunos datos que yo conozco muestran de que en el grupo, digamos, etario de los jóvenes de 18 a 29 años, que son retornados de los Estados Unidos, aproximadamente el 70% de ellos citan como principal motivo para la migración factores económicos. Y en relación con la violencia, si la memoria no me falla, anda por un 12-13%. Entonces, que no es pequeño, ¿no? Porque, no, claro. Pero es, digamos, 7 veces menor que el otro. Entonces, el tema económico sigue siendo, digamos, el principal motivo para emigrar. Ahora, el tema de la violencia, y fíjese que por lo menos lo que estos datos muestran, es similar el porcentaje de hombres y mujeres. El segundo motivo es reunificación familiar, ¿verdad? Sí, claro. Doctor, ¿qué tanto han crecido en el territorio operando las pandillas? Es decir, no solo crecimiento en número de integrantes de la clica, sino en cobertura. ¿Qué tanto habrá crecido en los últimos años? Porque no hay un dato oficial, ¿verdad? Un mapa concreto. Mire, yo me he desconectado un poco de esto, ¿verdad? Pero por lo menos mi último trabajo, y que está inconcluso, mi última investigación, yo encontré que hay presencia de pandillas en 232 de los 262 municipios. Wow. Y que pues esto iba creciendo, ¿no? Esto iba creciendo. Entonces, eso podría estar alterando, digamos, todos los sistemas de relaciones económicas y sociales en los lugares pequeños de El Salvador, en donde no hay mucha actividad económica y prácticamente la pandilla no tiene a quien extorsionar y por lógica, ¿verdad? Tiene que
tomar el control de las actividades tradicionales que se hacen en esos lugares, ¿verdad? Hay otro factor también que preocupa y es el tema de los desaparecidos. Algunos lo llaman un subregistro de los mismos casos de asesinato, modalidad. Hace poco, 1 o 2 semanas, se empezaron a ver algunos cadáveres incluso flotando en zona costera. Las autoridades pusieron la atención también y empezaron a dar seguimiento. No menos de 3 en una semana, y el caso pues lamentable de las fosas clandestinas. El caso de Chalchuapa pues tan terrible, y recientemente se está hablando de una situación similar en la zona de Nuevo Cuscatlán. Mire, los desaparecidos quizás es el drama social más impactante que El Salvador ha vivido desde la guerra, ¿verdad? Porque nosotros debemos entender que el desaparecimiento de personas fue una práctica común en los años, digamos, previos al inicio del conflicto armado, durante toda la época del conflicto armado y luego después de los acuerdos de paz. Siempre el número de desaparecidos ha excedido el número de homicidios. ¿Por qué desaparece alguien? Es la gran pregunta, ¿no? O sea, no hay, digamos, como le dijera, un acuerdo entre expertos para decirlo, ¿no? Pero por ahí hay algún resultado que sugiere que de todas las personas que desaparecen, encuentran la mitad. Y que lo encuentran dentro de un periodo relativo, dentro de los 6 meses siguientes. Y entre los que no encuentran, pues que un porcentaje bien alto son asesinatos, ¿verdad? Entonces, uno podría decir, tomemos la 1/4 parte de los desaparecidos y sumémosela a los homicidios del mes, ¿verdad? Y eso nos estaría dando la cifra, quizás una cifra más próxima a la realidad. Pero quitando eso, el tema de los desaparecidos y estos que terminan, digamos, en el fallecimiento de las personas y que son los que encuentran en estas fosas o en algún otro lugar. Esto sí, pues existe evidencia para relacionarlo fuertemente con la actividad pandilleril. Claro. No el 100%, ¿verdad? Porque el caso de Chalchuapa nos abrió los ojos ante otras posibilidades. Pero el tema digamos, de cómo las pandillas pueden estar usando la desaparición como un mecanismo para castigar incluso a los miembros de las mismas comunidades donde ellos operan, ¿no? Para forzarlos o castigarlos por no haber obedecido, digamos, alguna orden o no haber seguido alguna regla, ¿verdad? Que ellos hayan establecido. Entonces, yo lo veo como un eslabón más de la cadena esta, ¿verdad? Entonces, el desaparecido, de ese desaparecido que estamos hablando, es probablemente el que ni siquiera tuvo la oportunidad de ser asesinado en un lugar donde sus parientes iban a encontrar el cadáver. Lo asesinaron en alguna parte y lo fueron a dejar a algún lugar. Ahora, en cuanto a las fosas clandestinas, ¿verdad? Pues aquí abundan. El problema de nuevo es de que solo se les presta atención en el momento en que el tema se pone de moda. Yo no sé por qué en estos días el tema de los desaparecidos ha cobrado otra realce, digamos, ¿verdad? Ha sido traído a la atención por algunas organizaciones de la sociedad civil. Yo no demerito la importancia del tema, ¿verdad? Pero también pienso yo de que es un tema tan complejo que de vuelta, al igual que el tema de los homicidios y de la violencia en general, debería ser abordado por expertos. El caso, por ejemplo, de las fosas clandestinas, ¿verdad?
Yo recuerdo siempre, ya no recuerdo ni cuándo, pero tiene que haber sido allá por el año 2012, 2013, que todavía estaba el doctor Fortín en medicina legal. Y hubo una noticia que recibió gran cobertura de unas fosas que habían localizado en Lourdes, que hasta habían cerrado el tráfico de la carretera para Sonsonate. Eso duró 2 días y después desapareció, ¿verdad? Solo en Lourdes debe haber un número incontable de fosas, ¿verdad? Por ejemplo, personas de los lugares estos narraban, y aquí le estoy hablando por allá por los años 2006-2007, que cuando ellos iban caminando para sus casas en las comunidades, de repente sentían que se paraban sobre algo que no era normal. Tierra. Y una mano, una pierna, 2003. Y esa gente, ¿verdad? Ya en zonas controladas por pandillas, pues esa gente se callaba. Vamos a hacer una pausa, doctor, y vamos a continuar hablando del tema. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Doctor, es decir, esta situación de los casos de las personas desaparecidas no es un tema nuevo. Nos decía ya por el año 2006-2007 es que se daban esos casos que nos contaba en la zona de Lourdes. Claro, eso así es. Por ejemplo, incluso este servidor con otra colega, pues publicamos un artículo sobre el tema de la distribución espacial y temporal de los riesgos de los desaparecidos, de los riesgos de desaparición. Precisamente porque cuando la tregua fue la primera vez que adquirió notoriedad el tema, donde comenzó el debate de que habían disminuido los homicidios, pero habían aumentado los desaparecidos, ¿verdad? Entonces, el artículo nuestro, por un lado, comprueba que sí, que ese es el caso, que ante la disminución de homicidios durante los más o menos 13 meses que duró la tregua, fue acompañada por un aumento en el número de casos de desaparición, pero cuando finalizó la tregua, que luego los homicidios comenzaron otra vez a subir, los desaparecidos también continuaron la tendencia creciente, es decir, no regresaron a los niveles de periodos anteriores. Entonces, ese es un gran signo de interrogación, grande, que de vuelta es el tipo de tema, ¿verdad?, que necesitamos explorar desde diversas aristas. O sea, tenemos la arista de los derechos humanos, que es importante. Tenemos la arista de cómo esto puede estar relacionado a la actividad de las pandillas y de otros grupos criminales, ¿verdad? Porque aquí la imaginación le permite a uno volar, tratando de asociar, digamos, posibles razones para las subidas o caídas en el número de estos casos. En cuanto a una persona desaparecida, se generó una disyuntiva, lamentablemente, en el caso de la familia Toledo Guerrero, con las autoridades, porque decían, es que tenían que haber denunciado en el momento que la persona, los jóvenes desaparecieron, y la madre decía, mire, llegaron familiares míos, y le dijeron, tiene que esperar 72 horas, 48 horas, no puede poner la denuncia. Y el fiscal, también el ministro de Seguridad dijo, tiene que ser en el momento. Entonces, ¿cuándo es el momento de reportar un caso de una persona desaparecida? ¿Hay que esperarlo o es la misma autoridad que dice, no, lo puede encontrar, mejor hay que hacer un compás de espera del momento 24, 48 horas? ¿O cómo debe manejarse este tema? ¿O es inmediatamente? Fíjese que partiendo de que la situación de la familia o de quien denuncia, supuestamente un padre, una madre, un familiar próximo, es tan delicada, ¿no? Que a mi manera de ver, la autoridad debería acompañar a estas personas en esa búsqueda. Claro. ¿Ya? Aunque no se sabe todavía si es
técnicamente, oficialmente, para efectos de estadísticas criminales, Sí. un caso de desaparición, pero creo yo que la respuesta debería ser el acompañamiento Claro. de las autoridades o dirigir a estas personas a instancias, ¿verdad?, que pudieran servirles de apoyo. Ahora, atribuir, digamos, a un padre, a una madre, la responsabilidad por la supuesta desaparición de sus hijos, pues creo yo que no es lo más prudente, ¿no? Y pues, al menos por dar una buena imagen política, creo que la respuesta debería haber sido distinta, ¿no? Aunque se estén manejando todas las hipótesis sabidas y por haber, claro, ¿verdad? claro, Pero yo claro. creo de que debería de existir ese acompañamiento. Sé que la policía está corta de recursos, pero podrían organizarse, ¿no? Podría ser un policía vestido de civil que acompañe a estas personas, ¿verdad? Eso le va a dar a la población realmente, creo yo, la confianza de que de verdad el gobierno está haciendo algo por apoyarme. Ahora, y también la supervisión de los padres en las actividades de los hijos pues se vuelve fundamental, es decir, ver todo lo que está ocurriendo, tener como ese mayor control. Creo que es lo que se debe rescatar también, de ver en las zonas que se mueven, las amistades, es importante. Esos servicios de transporte también, no es el primer caso que ocurre, otros han terminado en asalto y ese tipo de cosas. O sea, es importante estar pendientes de nuestros hijos. Bueno, fíjese que eso tiene que ver con una política de seguridad pública de largo plazo, ¿no? Entonces, aquí es necesario devolverle relevancia y fortalecer las instituciones fundamentales de la sociedad. Aunque eso no parezca que va en línea con cómo va evolucionando la sociedad moderna, yo creo que nosotros necesitamos tomar acciones que permitan devolverle a los padres la autoridad total sobre sus hijos, en primer lugar. Que les apoyen para que desarrollen capacidades para la crianza y posterior supervisión de la conducta de estos jóvenes. Tercero, ¿verdad? También apoyarlos aunque no hay un manual para padres, ¿verdad?, pero apoyarlos en los temas que tienen que ver con el manejo de conflictos según las distintas etapas del ciclo de vida por la que van atravesando, digamos, los miembros del grupo familiar. Eso es fundamental. La segunda institución es la escuela. O sea, la escuela tiene que convertirse precisamente en un lugar que de cierta manera tenga la capacidad de reemplazar los déficits del hogar. ¿Verdad? Yo sé que los profesores van a decir que su trabajo es enseñar, pero aquellos que ejercemos la docencia, ¿verdad?, creo que muchos de nosotros entendemos que nuestro rol va más allá que transmitir conocimiento. Nosotros estamos de alguna manera formando personas y estamos tratando de inculcar valores. Pero también en algunos casos hasta de apoyar a estas personas en situaciones complicadas. Entonces yo creo que la escuela debe regresar, digamos, a ese rol que se le atribuyó allá muchos años atrás, ¿verdad? Tercero, también los centros de trabajo, ¿verdad? Y fíjese que le estoy mencionando los 3 lugares donde las personas pasamos el mayor número de años que vivimos. Sí, claro. Pasamos en la casa, pasamos en la escuela y pasamos en el lugar de trabajo. Y entonces, una política de seguridad tiene que ver todo. Y por lógica, también tiene que entender las actividades cotidianas de las personas para poder identificar situaciones que los pongan en riesgo de verse involucrados en hechos de violencia o incluso en hechos contra delitos
en donde se compromete su propiedad. Hemos dicho como 2 o 3 veces en los casos que hemos estado hablando, doctor, esta forma donde debe integrarse no solo una institución, no solo seguridad, no solo educación, sino los padres de familia, la organización, las mismas comunidades en apoyo al Estado, en la defensa y en la prevención, sobre todo de los delitos contra jóvenes y contra la misma sociedad. Necesitamos tener comunidades eficaces, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos tener. El problema es ese concepto de comunidad que se ha vuelto tan difuso. Pero quizás para ser más específico deberíamos estar hablando de vecindarios eficaces, ¿verdad? Y eso conlleva pues la construcción, digamos, de todo un esquema, ¿verdad?, que realmente hace que los individuos y sus grupos familiares y otras instituciones que operan dentro de las comunidades se responsabilicen por sus propios actos. Muy bien. Y que también puedan desarrollar capacidades individuales y colectivas para regular la conducta. Ok. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche y compartir su visión de lo que está ocurriendo en el país. Ojalá tengamos mejores noticias de qué poder estar hablando también en los próximos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir ideas quizás personales, ¿verdad? Pero que creo yo que están en el fondo de la solución de problemas como estos. Gracias y buenas noches al público. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen y su cita con nosotros. Recuerde, el próximo lunes.